Bom, eu até falei isso recentemente, né? Eu vi, acho que todo mundo aqui, não sei quem acompanhava as sessões do Indie Festival, né? Assim, que acontecia em 3, 4 cinemas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente saía de uma sessão para outra, no intervalo de 10 minutos, correndo, assim, sem saber o que ia encontrar na sala, né? Foi quando eu encontrei o Dois Disparos do Martin, que realmente foi uma sessão que mudou bastante minha perspectiva de cinema, assim, sabe? De um lugar que falei, que filme é esse? Desde então eu acompanhei, pedi, enfim, baixei os outros filmes e vi em ordem cronológica, e desde aquele momento eu falei, um dia eu vou fazer uma mostra do Martin Rehman. Só que eu só não imaginava que fosse com a presença dele. Então eu te agradeço imensamente, Martin. Estou muito feliz com a sua presença aqui em Belo Horizonte, aqui nas salas do Minas. Eu agradeço imensamente a equipe do ciclo de cinema Supergas Brás, em especial Lu, em especial Carol, tá ali. E Afonso, que inclusive fez a produção de cópia da retrospectiva e ajudou também na intermediação com o Martim. Então, assim, e agora estamos aqui para essa conversa. Então, é isso mesmo, agradecer a todo mundo e vamos nessa, vamos trocar essa ideia aqui. Passo a palavra para Afonso introduzir o debate e aí a gente continua. Martim, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, passo para você. Boa noite. Bom, antes de tudo, só agradecer ao Samuel pelo convite, agradecer ao Samuel por ter trazido a obra do Martin aqui para Belo Horizonte. O Brasil tem um problema muito sério de relação com o cinema latino-americano. A gente sabe que isso é reflexo de um problema cultural do Brasil, de inserção na América Latina. Parece sempre que a gente é uma espécie de continente dentro desse continente, e isso se reflete na nossa relação com o cinema dos nossos vizinhos. A obra do Martin e da geração de cineastas argentinos da qual ele faz parte é uma marca no cinema contemporâneo. Se espalhou sua influência por várias obras e várias filmografias, e é um pouco estranho que exista uma lacuna desse tamanho de repercussão, de eco e de diálogo da obra do Martin e também do cinema argentino em geral com o cinema brasileiro. Então essa mostra que o Samuel está fazendo, trazer esses filmes, o conjunto deles, para que se perceba o estilo, a marca e a obra do Martin Rehman juntos, é uma oportunidade muito rara e especial para que a gente veja todo o trabalho dele reunido. Então agradeço ao Samuel não só pelo convite, mas por ter trazido essa obra, esses filmes para a cidade e para o Brasil. Agradeço a Martin por toda a generosidade em nos ajudar na produção da mostra, não só topar a realização da retrospectiva, mas ajudar diretamente em fazer ela possível, sobretudo arrumar um tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Vou fazer só uma breve explicação, né? Na verdade, assim, independente do nome escolhido para anunciar e titular o evento, que a gente vai fazer aqui uma conversa. Vou ter uma conversa com o Martin durante metade do nosso tempo aqui disponível, e na outra metade vamos abrir para participação da plateia. Então vai chegar um momento que a gente passa para vocês, vão formulando perguntas para não fazer a gente passar vergonha com aqueles silêncios constrangedores. Além disso, o que a gente está tentando aqui, apostando, é que eu vou fazer as perguntas em português. Martin conhece razoavelmente português, então vamos apostar que vai dar tudo certo. E, a princípio, estou aqui para traduzir as respostas dele para o português, embora não seja um hispanohablante nativo, então tenho também compreensão com as traduções um pouco imperfeitas, mas a gente preferiu isso para ser mais fluido, não ficar um troço com tradução super complicado e que ficar travancando demais. Mas assim, se vocês sacarem as respostas e falar, precisa traduzir não, entendi tudo, a gente passa adiante e aí vão cada um lidando com o hispanohablante dentro de si. Martin, para a gente começar a nossa conversa, bom, a gente acabou de ver o Rapado, seu primeiro longa-metragem, e bom, como eu já te disse, te pedi desculpas lá fora, vou começar com a pergunta mais clichê possível. Eu queria que você contasse um pouco como foi o processo de realização do Rapado e em que momento ele aparece na sua trajetória. Bueno, no, primero que todo también quiero agradecer mucho a Samuel, a Afonso
a toda la producción, a Lu y a Ana Carolina, y que son la producción que yo conozco. Seguro que hay otra gente atrás también, y por estar aquí, que me parece increíble que me hayan invitado y traído hasta aquí. Pero bueno, empiezo a responder tu pregunta. Rapado en realidad surge de un cuento, porque además de hacer películas me dedico a la literatura. Pasó que había empezado a filmar una película en 1988 con Rosario Blefari, la protagonista de Silvia Prieto, y de un corto que se llama Dolly vuelve a casa, que también está aquí en la muestra. Había empezado a filmar un largometraje con ella, con unos productores alemanes, italianos, no sé, era como iba a ser mi primer largo, era una especie de sueño, una cosa muy muy increíble, y a la semana como que la producción se cayó, o sea, fue como un desastre. Entonces me quedé sin película, me quedé con muchas deudas, también con deudas artísticas. Con Rosario Blefari tenía como una deuda de hacer una película con ella como protagonista, que después fue Silvia Prieto, y un poco para salir de ese trauma empecé a escribir literatura, y rápidamente decidí adaptar uno de los cuentos del libro de relatos que había escrito, que se llamaba Rapado, y decidí convertirlo en un guión para un largometraje. No sé si hace falta que Afonso traduzca o si entienden. Tá tudo bem compreendido. Alguém necessita de tradução? Não. Podemos seguir. Ok. Eu acho que é o volume do microfone, viu? Que ele tá baixinho, sabe? ¿El mío? Pode seguir. ¿Sí? ¿Esto está más alto? Bueno. ¿Esto está más ahora? Ok. Bueno, entonces escribí el guión de Rapado basándome principalmente en el cuento Rapado, pero también como que les robé escenas a varios de los otros cuentos del libro. Entonces Rapado está un poco basado en varios cuentos del libro de cuentos. Y escribí el guión. No era fácil producir películas en ese momento, nunca es fácil producir películas. En ese momento me parece que era más difícil que ahora, sobre todo películas como esta, que era muy rara dentro del panorama del cine argentino. Conseguí un poquito de dinero en Argentina, después viajé a Europa y alguien me dijo que vaya a Rotterdam, donde había una fundación, en el Festival de Rotterdam, una fundación que apoyaba películas del tercer mundo, digamos, del hemisferio sur. Y ahí fue una cosa rarísima, porque fui al Festival de Rotterdam, no estaba el festival, fui a la fundación, hablé con el director del festival, que era el director de la fundación, me atendió, le dejé el guión sobre la mesa, miró el guión y me dijo, bueno, no te preocupes, te vamos a dar $15.000 como para empezar. Sin leer el guión, y a las 2 semanas me dijo, o sea, al día siguiente me dijo, abrí una cuenta de banco, abrí una cuenta y me depositaron $15.000. O sea, cosas que no suceden jamás y nunca me volvió a pasar, lamentablemente. Pero bueno, fue rarísimo. Igual es muy poca plata para hacer una película, pero entre eso y lo que teníamos del Instituto de Cine, logramos armar la producción, que fue una producción muy muy barata. Gastamos menos de $100.000 en hacer la película. Y bueno, la postproducción se hizo en Holanda y eso fue larguísimo, complicadísimo, fue un poco épico también. No fue nada fácil, pero bueno, la película después se estrenó en el Festival de Rotterdam, y fue muy raro porque no se habían llegado a tiempo con los subtítulos y hubo una traducción simultánea. Oh, wow. Fue horrible, horrible. Había mucha gente del equipo, estaba el director de fotografía, había viajado mi mamá. Pero bueno, así fue. Yo no quería pasarla, pero en el festival un poco me obligaron a pasarla porque habían puesto dinero en la película. Así que ese fue el principio. Wow, los principios nunca son fáciles, ¿no? No. Y lo que sigue tampoco. Sí, pero traducción simultánea es un poco demasiado.
Martin, falando do Rapado, mas também dos seus outros filmes, uma coisa que me fica clara, assim, eu acho que ficou um pouco mais clara hoje, existe algo que a gente poderia definir como uma espécie de um caráter obsessivo dos personagens. Parece que alguma ideia fixa, um desejo ou uma questão que não se esquece, ela permanece no filme. Por exemplo, a moto de Lúcio. A moto está aparecendo, o roubo da moto é algo que passa por todo o filme. Desde de ele olhando outras motos, imaginando que ele pode roubar alguma outra moto, o amigo dele, isso é uma obsessão que contamina Damián. Damián também tenta transformar-se num ladrão, também fica observando outras motos. Silvia Prieto, a obsessão é com outras homônimas, outras mulheres que têm o mesmo nome da protagonista. Guantes Mágicos, a obsessão é o carro, Peugeot, personagem que... Renault. Sim? Renault, não Peugeot. Renault. Bom, esqueci a marca do carro. Bom, isso permanece, passa por sua obra, passa por alguns dos seus filmes. No entanto, o que para mim é muito interessante é a maneira com que essa ideia fixa é filmada. Os personagens não estão convulsos, enlouquecidos, não tem um drama da obsessão. Queria te perguntar como que são essas duas coisas para você. Esses personagens que têm um desejo, uma ideia, uma obsessão, que vão atrás e que ficam com isso na cabeça por todo o filme, e como é essa escolha de filmar essa obsessão de maneira tão contida, tão seca. Creo que son obsesiones que no son... más que obsesiones son pulsiones porque no hay una carga psicológica detrás de la obsesión. Me parece que es más es lo que los hace actuar, lo que los hace moverse. Entonces creo que tiene más que ver con una cuestión narrativa que psicológica. Es lo que hace que la historia avance. Los personajes de mis películas por general son bastante neutros y estas obsesiones son las que les dan algún tipo de relieve, digamos, ¿no? Como que hay varias formas que uso para darles cierto relieve o que intento darle cierto relieve a los protagonistas de las películas. Por lo general los protagonistas de la película son más neutrales que los otros personajes. Los otros personajes creo que hacen que los protagonistas reaccionen, y también estas obsesiones hacen que los personajes tengan cierta relevancia. Y después de Silvia Prieto, después de Rapado, en Silvia Prieto empecé a usar la voz en off de los personajes, un poco también para no tanto para contar qué es lo que piensan, sino como para que el espectador tenga otra entrada al personaje, otra forma de entrar y conocer a ese personaje desde otro lugar. E outra coisa que me ficou mais claro agora, bom, está e que tem a ver com os seus filmes do Rapado, sobretudo Rapado e Silvia Prieto, com certeza, que são espelhamentos, duplas. No Rapado eu não tinha percebido como é tão frequente os dois, o mãe e filho, acendendo um cigarro na mesa de jantar ao mesmo tempo, o Lúcio subindo na moto e o Damián ao mesmo tempo tentando também ser motociclista. Tem várias rimas, duplicidades no próprio filme, sobretudo entre Damián e Lúcio. E bom, a maior duplicidade do filme é o Damián tentando ser o ladrão que roubou Lúcio, tentando fazer o que o ladrão que roubou Lúcio faz, tentando virar ele mesmo um ladrão e não conseguindo, falhando totalmente. No Silvia Prieto, é claro, a duplicidade já está no nome, e quase mais do que uma duplicidade, uma multiplicidade. Há várias Silvia Prietos. Não vou dizer sem spoilers, mas as pessoas vão ver que existem mais de uma Silvia Prieto. E tem outras rimas também no próprio filme. Eu fiquei pensando como que
são essas duplicidades, esses espelhamentos, essas reflexões narrativas para você? Isso é uma questão de estrutura narrativa, para você ter um significado? Bom, lembra, acho que o preço de toda a Argentina é sempre ter também que falar um pouco de Borges em algum momento, os espelhos, as duplicidades, os personagens que se transformam. Tem algo aí da literatura, algum diálogo consciente para você, ou é mais uma questão para você de narrativa, de escrita dos seus próprios roteiros? Siempre voy a responder lo mismo, que es una cuestión narrativa más que nada. Mi forma de trabajar nunca es especulativa, siempre es instintiva. Cuando empiezo a escribir un guión, nunca conozco la trama. Empiezo a escribir escenas, situaciones que me interesan, personajes que me gustan, y empiezo a juntarlos y a pensar hacia dónde pueden ir, con la esperanza de que en algún momento aparezca una trama y que eso se convierta en el guión de una película. Entonces siempre hay un poco de vértigo al empezar a escribir, porque nunca sé si voy a llegar a encontrar una historia ahí, o una historia, o que el material tenga una forma que a mí me interese, digamos, más que una historia, ¿no? O una trama tal vez no tradicional, pero algo que me resuene de algún modo y que termine, que ciertas cosas se terminen cerrando en la película, ¿no? Entonces, estas duplicidades creo que son también estrategias narrativas. O sea, creo que todas son estrategias narrativas. Al no tener una idea preconcebida de la película que quiero hacer, todo el tiempo estoy pensando en cómo hacer avanzar la historia. O sea, cualquier cosa de la que hable siempre va a ser motivada por el deseo de que la historia avance. La voz en off de la que hablaba antes también, independientemente de darle otra faceta al personaje, también la uso para que la historia avance, digamos, o sea, para a lo mejor ahorrarme de mostrar ciertas escenas y avanzar con la historia de algún modo. A veces la voz en off cuenta cosas que ya se vieron, pero por lo general me ayuda a avanzar. Son elementos que siempre uso estratégicamente para construir una historia, pero no tengo nunca un preconcepto ni una idea referencial, digamos, o no sé. No hay motivos ulteriores en nada de lo que hago. Es todo lo que hay es lo que se ve. No hay nada más, no hay nada atrás. Nos seus filmes, a música, sobretudo o rock e o rock argentino, vai marcando alguma presença sempre, né? Bom, Rosario Blefari Soares é uma figura fundamental para o seu trabalho. Soares está aqui travestido de Estrella Roja. Quando o Lúcio vai roubar a moto, acho que está tocando Fito Páez. Es una canción de Spinetta. De Spinetta. Sí. Sí. Pero esa canción está puesta porque era fácil conseguir los derechos, en realidad. Pero lo de Rosario y Suárez, sí, claro. Suárez digamos, es un grupo argentino de los años 90, que eran muy amigos míos y pasé los años 90 con ellos prácticamente. Iba a todos sus recitales, etcétera, etcétera. Y entonces les pedí para Rapado que escribieran el tema que escuchamos, que es, en realidad lo que les pedí es que no hicieran un tema como Suárez, sino que hicieran un tema como si fuera otra banda, una banda de rock de barrio, como un poco como si fueran los Ramones, o un rock barrial más, como que no tenía nada que ver con la música que hacían ellos, que era más contemporánea, digamos, no sé cómo decirlo, era otro tipo de música. Sim. Você falou do seu processo de escrita, né? A relação com a literatura. Você também é escritor, escreve contos, publica livros. Muito da narrativa, da história que se conta como algo importante pro
para os seus filmes. Eu queria te perguntar como é que é o processo de escrita também, já que o processo da narrativa e do filme também tem essa intuição narrativa, das conexões. Isso já acontece na escrita? Você se deixa conduzir, guiar sem um plano muito claro para escrever as histórias? E na relação com a filmagem, o roteiro tem que estar absolutamente pronto antes de você filmar, ou você também pode ir reescrevendo e intuitivamente se conduzindo na filmagem, assim como na escrita? Claro, no. El proceso de escritura es muy... sería como una especie de improvisación constante hasta llegar a un guión cerrado, pero una vez que llego a un guión cerrado no lo toco en nada, o sea, no, prácticamente en nada. No, a los actores no les dejo cambiar ni una palabra, ni una coma, o sea, nada, nada, o sea, no hay. Pero bueno, trabajamos muchísimo y en los diálogos no se cambia nada, pero obviamente la actuación no es solamente los diálogos, entonces hay un margen grande como para que puedan hacer cosas, pero el guión es como que no se modifica. O sea, Silvia Prieto se filmó a lo largo de más de 3 años. Y si yo no hubiera tenido un guión escrito y no hubiera respetado el guión así tan a rajatabla, me hubiera perdido. O sea, no... Y en las filmaciones necesito tener un guión y necesito agarrarme de algo, agarrarme de ese guión, y hay ciertos ritmos que pienso de los diálogos cuando escribo que tienen que estar, que no pueden no estar porque si no la escena no tiene sentido. Es como que la escena está ya en lo que está escrito, el ritmo de la escena, el tono de la escena está ya en el guión. Entonces, esa especie de estar perdido durante el proceso de escritura del guión y haber llegado a un lugar, como que lo valorizo mucho. el haber llegado a un lugar, ¿no? Como... Sim, claro. E como que é a sua relação com os atores para a construção da representação do roteiro, do texto? Você falou que seus personagens são, em geral, neutros. De alguma maneira, dá para dizer que a atuação dos atores também é neutra. Não sei se você acha uma boa palavra, estou colocando essa palavra para ser discutida. Qual que é a instrução? Como você gosta de trabalhar a relação com os atores? Você busca essa neutralidade ou não? O texto já determina e naturalmente o texto conduz para essa neutralidade. Bueno, lo primero con los actores es el casting siempre, ¿no? Es elegir al actor que pueda hacer ese personaje. Muchas veces escribo para actores en particular, como por ejemplo para Rosario. Silvia Prieto lo escribí pensando en Rosario. En Rapado, por ejemplo, no tenía ningún actor en la cabeza, pero después empecé en las siguientes películas sí empecé a tener bastantes actores en la cabeza, porque después encontrar en el casting al personaje que yo imagino es bastante difícil y me lleva mucho tiempo. Entonces trato de escribir para actores que conozco y también para actores que me conozcan y que sepan un poco qué es lo que quiero de ellos, y que les guste ese juego también, ¿no? Porque hay actores que son más expansivos y que no les gusta la idea de tener un texto tan preciso que seguir y prefieren improvisar y crear ellos mismos un personaje de algún modo. Me parece que los actores cuando trabajan conmigo tienen que de algún modo rendirse a algo más grande que es la película en general y no intentar lucirse en el papel que están haciendo. ¿No? Como entender que son parte de un proceso más grande que no es solamente los otros actores, es el guión, es la fotografía, la escenografía, el vestuario, digamos que todo es parte de una misma cosa, el sonido, y entender eso a veces no es fácil para los actores, sobre todo que creo que no sé, los actores a lo mejor tienen un ego muy grande y les cuesta a veces eso de rendirse o como de aceptar ser parte de algo en donde no son lo más importante, sino que son una parte más. Uhum.
Bom, O sea, me acuerdo que Rosario, por Silvia Prieto, me hizo una entrevista a ella, a mí, y me acuerdo haberle dicho en esa entrevista que para mí un cenicero en la película era tan importante como ella. O sea, como un detalle de la escenografía era tan importante como la actuación de un personaje, digamos. O sea, todo tiene un mismo peso de algún modo y todo tiene que estar en un equilibrio determinado, todo tiene que ser armónico. O es la intención, por lo menos, es lo que intento. sim, bom, dá pra ver isso nos filmes. Bom, já que você falou dos atores, me dá a vontade de te perguntar. Uma pergunta muito genérica, não sei se ela vai ser boa ou não, mas fiquei curioso para saber qual que é a sua relação com os atores, porque, bom, você fez Entrenamiento Elemental para Actores, que é um filme com a relação do teatro, da interpretação, a teoria, né? Sim, que vai passar aqui na mostra, uns dias, e depois a gente faz aquele jabá no final com as informações corretas, né? Então, é uma parte da sua obra já falar desse universo da atuação, do teatro, dos atores e do treinamento. É algo que para você é importante, é um universo que te desperta, sabe, uma curiosidade, um interesse particular, que você sente uma conexão com o seu cinema, ou não? Enfim, isso foi só uma circunstancial. No entendí mucho la pregunta. Entendí el portugués, pero no entendí la pregunta, me parece. Sim, o sea, si la relación con el teatro. Sim, com o teatro e com os atores. Os atores, sobretudo, com o teatro como... O teatro é a arte do ator, onde o ator é protagonista. Isso te interessa de alguma maneira para o seu cinema, o teatro, relação direta com os atores, pensamento da atuação, o no necesariamente? No, sí, por supuesto que me interesa. Me interesa muchísimo porque es la gente con la que más trabajo en las películas, es con los actores, y me interesa entender a los actores, los necesito, ellos me necesitan, son fundamentales. O sea, no hay nada mejor que un buen actor. O sea, no hay nada que haga mejor una película que un buen actor. No hay ningún otro factor. Entonces sí, me súper interesa. La película de la que estás hablando, Entrenamiento Elemental para Actores, la hice junto con un director de cine y teatro, más teatro que cine, que es Federico León, que es uno de los mejores directores de teatro de Argentina, que era una serie de películas que produjo la televisión pública en la Argentina, en donde llamaban a un director de teatro, en este caso Federico, para que convocara a un director de cine, que Federico me llamó a mí, y entre los dos hicieran una película. Entonces con Federico estuvimos un año escribiendo y co-dirigimos Entrenamiento Elemental para Actores, y nos pusimos de acuerdo en varias cosas. El universo del teatro es más un universo de Federico que mío, porque yo nunca tomé clases de teatro, pero la película es sobre un profesor de teatro que da clases a niños, pero la película está completamente co-dirigida y co-escrita por los dos. O sea, yo en realidad, la película habla sobre la docencia también, ¿no? Enseñar. Yo me basé más en profesores que tuve de yoga, antes que de teatro nunca tuve. Entonces pensaba más en ellos, en como lo estricto de algo que debe ser blando, en realidad. Y porque es un profesor muy estricto que trabaja con niños, pero es súper estricto. Entonces sí, claro, me interesa todo ese universo. Sí. Uma pergunta simples que talvez desenvolva e concentre melhor a questão. Quando você está filmando, você faz muitos takes, repete muito as tomadas, tenta apurar e aperfeiçoar a atuação, enfim, a produção da cena, ou não necesariamente? A veces sí, a veces no. Depende mucho de los actores. Por lo general, de cuánto tengan bien el texto. Me pasa mucho que Rapado es una película bastante silenciosa que vieron, pero a partir de la película siguiente empecé a trabajar mucho con los diálogos y con bastante velocidad. Y entonces hay textos muy largos a veces de los actores en Entrenamiento Elemental para Actores. Por ejemplo, hay monólogos largos del protagonista, y a veces los actores se equivocan, y si se equivocan una palabra hay que empezar de vuelta, y así. Entonces hay veces en que sí tengo que hacer muchas tomas y otras no, pero depende más que nada de los actores, en realidad.
La última película que hice, sí, también. O sea, es el tema de mis películas. Es el tema para mí de dirigir, es estar detrás de la cámara, conteniendo el aliento para ver si los actores van a llegar al final del texto sin equivocarse. Eu vou fazer mais uma questão sobre essa relação com os atores, porque eu acho que isso é importante, me interessa muito no seu trabalho. Eu fiquei curioso, principalmente depois da sua resposta, sobre de que a narrativa e os personagens não têm um fundo psicológico, a motivação. Muitas vezes, assim, é quase um trabalho comum da representação e uma demanda dos atores e atrizes é conhecer as motivações do personagem, conhecer por que ele faz aquilo, qual que é o passado do personagem, o que faz ele tomar tal decisão, como ele se comporta, ele responde a um trauma ou não responde a um trauma. Nos seus filmes não tem isso. Como é que é a relação com os atores sem dar para eles o que eles demandam e às vezes pedem? Lo que pasa es que ya me conocen y saben que no es una pregunta pertinente en mis películas. O sea, realmente es así. Nunca me preguntan eso. Jamás. Creo que nunca me lo preguntaron. Nunca. Salvo... siempre en cada película siempre hay un pequeño conflicto con algún actor. Pero, por ejemplo, en Rapado, el padre en un momento me preguntó, o sea, estábamos repitiendo, le marcaba lo que quería y en un momento me pregunta, pero entonces vos querés que no actúe. Y la verdad es que yo no quería, o sea, yo quería que actuara, pero tuve que decirle que sí porque era la forma, o sea, que lo que yo quería era que no actuara, porque era la forma para él de entender qué es lo que yo quería, pero en realidad obviamente estaba actuando, está en una película, está la cámara, está él haciendo algo que no es él, digamos, o sea, sí, sin duda está actuando. Y bueno, es una pregunta que se hace todo el tiempo en entrenamiento elemental para actores, ¿no? Sobre la actuación, cuándo se actúa, cuándo no, como digamos, todo ese proceso está bastante expuesto ahí. Pero siempre tengo alguna pequeña rebelión en Dos disparos. Los actores adolescentes en un momento como vinieron a hacerme un planteo de que esto que yo les pedía había otros actores que lo hacían mejor que ellos, entonces se sentían un poco raros. En la última película que hice, que todavía no terminé, que estoy terminando, que se llama La Práctica, que filmé en Chile, varios actores chilenos, 2 actores chilenos, uno en realidad, como que me desafió al principio. Me desafió como me preguntó si yo quería que él fuera un zombie, que si yo quería que él no hablara como chileno, que en realidad si yo quería que él hablara como argentino. Y nada de todo eso era así. Nada de todo eso era así. Y terminó entendiéndolo y creo que es una de las mejores actuaciones de la película, este actor. O sea, finalmente me parece que también a los actores les gusta un poco... como que, no sé, decir su punto de vista, que está súper bien. O sea, y a veces de esos pequeños enfrentamientos surgen cosas interesantes. Sim. Bom, eu vou arriscar uma pergunta que ainda tenta tratar de uma questão narrativa com talvez outras simbologias. Vamos ver como é que o que sai. Mas nos seus filmes, uma coisa que eu também gosto muito, assim, é como que os personagens, eles constroem famílias temporárias. E muitas vezes eles escapam das próprias famílias. O Lúcio é um deles, assim, ele termina sendo na casa de uma outra família no filme. E ele escapa da sua própria família e, bom, a gente não sabe por quê. Inclusive não tem nenhuma motivação psicológica, uma insatisfação, um mal-estar. Ele só sai. Ele está em outra família. Chega para mim quase que talvez o máximo disso seja o Silvio Prieto. Também não vou dar spoiler para que vocês vejam e conheçam o filme, mas em algum momento Silvio Prieto abriga uma pessoa que você fala, como que ela pode abrigar essa pessoa completamente desconhecida? E bom, ali se forma uma coisa. Eu queria te perguntar a respeito disso, assim. Eu entendi que o seu processo de escrita ele é intuitivo e ele vai trabalhando a partir da combinação das situações dos personagens e pensando no que pode colocar eles em movimento. Mas algumas coisas se repetem, como essa, por exemplo. Como, se você não planeja, como você vê, quase como você percebe essa recorrência nas suas histórias?
Sí, es así. Después en Los Guantes Mágicos también se forman familias alternativas todo el tiempo. Pero creo que tiene que ver con la facilidad de los protagonistas o de cualquier personaje de juntarse con personas que prácticamente no conoce y inmediatamente sentirse cómodo en esa situación de algún modo, ¿no? Los Guantes Mágicos empieza con una situación así. Sí, creo que todas mis películas son así, y en todas las películas los personajes se agrupan de una manera muy rápida, se asocian de una manera muy rápida y conviven de una manera muy rápida. Y creo que es así y no es algo consciente. Bueno, ahora sí, de a poco me di cuenta de que estaba pasando eso en las películas, tal vez por darme cuenta yo y también por preguntas que me hicieron o comentarios que me hicieron, etcétera, etcétera. Y es así. Creo que tiene que ver con la idea de familia, de lo que es una familia y de lo que de un poco que el núcleo familiar tradicional en mis películas prácticamente no existe, sino que explota de algún modo en Rapado y después en Dos Disparos también, como que esa idea de familia es una madre con 2 hijos, pero es medio que se atomiza completamente, y los grupos se arman por otro lado, ¿no? Ya en Dos Disparos el hijo ya tiene un grupo de flautas dulces, un grupo de música, ya empieza la película con él como un poco afuera, como ya formando otra familia por otro lado. Sim. Bom, um comentário, não uma pergunta. Sim. Eu acho interessante, eu não vou conseguir transformar isso numa pergunta não, mas tem algo que eu acho interessante, que é, principalmente nos primeiros, né, em Rapado e Silvio Preto, tem há um retrato de uma juventude, sabe? Por mais que Lúcio seja mais jovem do que Silvio Preto, que tem emprego, uma casa, um relacionamento, um casamento, mas existe um frescor de juventude ali, de uma vida de pessoas antes dos seus 30 anos tentando construir a sua vida. O personagem de Guantes, que é eu esqueci o nome, Gabriel, que faz o Alejandro. Por mais que ele já tenha mais de 30 anos e tal, existe também uma certa juventude na vida dele depois que ele rompe o casamento e buscando um outro amor, tentando se estabelecer. O que eu quero dizer é que eu acho interessante que em muito dos seus personagens, sobretudo nos 3 primeiros filmes, há essa espécie de instabilidade da juventude. Personagens também, assim, um pouco quase testando, provando lugares no próprio mundo para ver qual que é o lugar que pode ser o deles. E nesse sentido eu acho que essas outras famílias que eles formam faz parte do processo de tentar encontrar um lugar no mundo para eles mesmos, assim, de não ter uma vida totalmente estabelecida, uma vida totalmente já construída. São personagens em construção, constantemente em construção. Isso tem a ver com as famílias que eles formam, os agrupamentos, os encontros, e eu acho isso bonito, assim, que eu acho que tem uma coisa nos seus filmes que é, sobretudo nos 3 primeiros filmes, que tem essa tensão entre construir-se, achar o próprio espaço no mundo, achar um motor para a própria vida e uma dificuldade diante do mundo, diante da realidade. Mas não faz eles ficarem prostrados, eles não são melancólicos. Eles continuam vivendo, continuam conhecendo, amando, se encontrando, se divertindo. Eles continuam, embora a coisa não se estabeleça, sabe? Assim, eu vejo dessa maneira. Então, se quiser comentar alguma coisa a respeito, não transformei numa pergunta. No era una pregunta. No. No sé qué decir, pero creo que... No precisa. Só se quisesse creo dizer que en algo. las otras películas pasa igual, sigue pasando. No solamente en las 3 Em primeras. Dos Disparos também, não? Dos Disparos también, en Shakti también. Me parece, sim, claro. corto. Y en esta última que hice creo que pasa lo mismo, me parece. Sí. Acho que eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouco repetida, que a gente fez
uma conversa antes, né, que se transformou numa entrevista que vai aparecer na revista da Sala do Cinema do Minas, né? Acho que vai sair em algum momento, não sei quando. Em junho, né? Então ela vai ser publicada, né? E a gente fez essa conversa para poder gerar esse texto que vai ser publicado. E eu estou tentando fazer perguntas um pouquinho diferentes para não te ficar falar da mesma coisa o tempo todo. Mas essa eu vou repetir porque eu acho essa importante, assim. Eu acho muito fascinante, assim. Isso tá em muitos dos seus filmes, sabe? E também já tá aqui no Rapado, que é essa vida que eu chamo de vida infracapitalista, que é um outro regime de troca, porque não é pelo dinheiro. Inclusive o dinheiro é falso. É preciso trocar e fazer as relações comerciais com outras coisas como moeda. Ficha de fliperama, chiclete. E isso nos outros filmes, vai no Guantes Mágicos, vai longe, né? Eu queria que você comentasse esse sistema de trocas dentro dos seus filmes. En Silvia Prieto también, como que se intercambian objetos constantemente y hasta nombres, ¿no? Como hay personajes que se llaman como el objeto. Silvia Prieto creo que es el colmo de ese abajur, ¿no? O lamparina como... Lámpara de botella. Armani, Bright, el personaje o sea, los personajes se llaman como los objetos y los objetos como los personajes. Sí, pero creo que tiene que ver con este sistema de circulación de objetos que hay en las películas. Y que las películas de algún modo para mí son, digamos, como que tienen que encontrar su propia economía en todo sentido. Economía de cómo hacer las películas, de cómo filmar las películas, de cómo conseguir el dinero y de cómo administrar ese dinero y el tiempo y la forma de hacerlas. Y la economía interna de las películas, de la trama de las películas, de lo que sucede en las películas y a dónde van a parar esos objetos y cómo circulan y dónde quedan cuando termina la película, dónde están al principio y dónde están al final. Los objetos y los personajes, ¿no? Como que son esa especie de circuito que se forma, que en realidad la película para mí es eso, es ese circuito en funcionamiento y el final de ese circuito es donde caen las piezas, el lugar a donde caen esas piezas, que a mí me da la impresión de que algo se cerró y que algo se contó, algo se dijo, algo cambió de algún modo, hubo alguna vibración que hizo que se modificara un poco ese sistema, aunque al final muchas veces las cosas quedan igual que antes, ¿no? Como en Los Guantes Mágicos, por ejemplo, pasa algo así. Es como que hay como todo un recorrido. Seguro. En todas las películas hay un recorrido y nunca empezamos en el mismo lugar que terminamos, o si empezamos en el mismo lugar que terminamos, hubo un desplazamiento y por lo general el desplazamiento es hacia algo inferior, como eso que decías de la infraeconomía, infracapitalismo, no sé qué, algo así hablabas, ¿no? O sea, generalmente los personajes quedan un poquito, que tienen un poco menos de lo que tenían cuando empezó la película de algún modo. ¿Qué es lo que nos pasa a todos al final? ¿O no? Pero bueno, o sea, hay como una suma y resta constante, pero al mismo tiempo el tiempo finalmente es lo que manda, digamos, ¿no? E que nos vai quitando coisas. Sim. Bom, acho que a gente pode abrir agora para a plateia. Então agora a gente dá início à chamada ao público. Por favor, levante a mão, se aponte ou já chegue falando com muita veemência quem quiser fazer uma pergunta para o Martin Restmann. Bom, acho que... Gabriel? A fotografia do filme é uma fotografia mais baseada em planos mais estacionários, assim, que não se movimentam tanto, né? Mas existe um contraste que eu penso, assim, por mais que a fotografia seja mais calma, as cores são muito agitadas, assim, elas são muito vivas, e eu fiquei impressionado com as cores do filme, assim, fiquei constantemente comentando com o João, assim, o tanto que eu achei o filme belíssimo, sabe? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que foi essa
discussão para pensar essas cores, e se é uma coisa que, uma abordagem que você pensa como sendo sua, como geral, como sua assinatura, ou se é uma coisa que combinava más con el filme en sí, con Rapado. Bueno, también hay que pensar que la película se hizo en fílmico, en 35 milímetros, entonces los colores son un poco diferentes. La textura de la película es diferente más que los colores, ¿no? Es como otra textura. Es otra relación con la realidad que el digital. Creo que eso tiene que ver. Y yo, la verdad, que me meto muy poco en la fotografía de mis películas. Como que me involucro mucho en el encuadre y en el sonido, pero en la fotografía, como que para mí el director de fotografía tiene carta blanca, digamos. O sea, no... O sea, si hay algo que no me gusta, lo voy a decir, pero... Y al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas básicas, como que la película es... como que el registro de la película no debe alejarse demasiado de cierto naturalismo, aunque un poco se puede alejar, que según, digamos, se puede, pero por lo general tengo muy poco diálogo sobre la imagen de las películas. O sea, no es un tema en el que me involucre. Sí en el sonido y sí en el encuadre, pero no en la fotografía. Y también y sobre todo me involucro mucho en las locaciones, en la búsqueda de locaciones y en elegir las locaciones y en el arte de las películas. Creo que todo eso termina influyendo en la fotografía, sin duda. Los colores están ahí, pero en la iluminación no. Primero que no entiendo nada, o sea, no. Y es algo que dejo, digo, confío en la persona que va a hacer la foto. Bacana, gracias. Mais alguém, uma outra pergunta? Tinha levantado a mão? Não sei se alguém tinha levantado ou não. Bom, vou fazer aqui o papel de preencher o silêncio para ver se alguém gere alguma questão nesse meio tempo. Bom, essa é uma pergunta difícil, mas acho que eu vou fazê-la do mesmo jeito. Martín, o seu cinema acabou sendo reconhecido, né, internacionalmente como parte disso que se convencionou chamar de novo cinema argentino. Muito é sempre comparado e também citado junto à obra de Lucrecia Martel, Lisandro Alonso. E eu queria te perguntar como você vê, em primeiro lugar, esse termo novo cinema argentino, se isso para você faz algum sentido, se isso para você é uma bobagem crítica. E com relação à sua geração, se você se sente parte ou se você acha que sua trajetória é muito particular, como você também se vê na sua geração argentina? Sí, creo que los directores del nuevo cine argentino, que existe, sí creo que existe ese grupo de directores. La característica es que cada uno es bastante individual, en realidad. No es que yo sea individual, sino que cada uno de los directores que nombraste y muchos otros son bastante particulares. No hay no hay un estilo que los junte. No hay me parece, ¿no? No sé, por lo menos yo no veo. O sea, veo las películas de Lucrecia son de una manera, las de Lisandro son otras, las mías son de otra manera. O sea, son películas muy diferentes, me parece, las que hacemos y las que hicimos. Creo que hoy no se puede hablar tanto de nuevo cine argentino, ya creo que es otra cosa lo que hay ahora. En ese momento creo que lo que pasó fue que el nuevo cine argentino fue una reacción contra el cine que se hacía en la Argentina antes de que nosotros hiciéramos películas, que era un cine muy diferente, muy explícito, muy poco cinematográfico, en el sentido de que no había una cultura cinematográfica en la mayoría de los directores que hacían las películas. Había más que nada intereses temáticos o intereses como caprichosos en vez de artísticos, tal vez. O sea, como que era un cine no tan basado en
en hacer películas, sino en hacer arte. Tal vez los que no hacían películas temáticas o supuestamente políticas, tal vez, o con temas. No sé, había para mí, para todos los que vinimos después, creo que reaccionamos un poco contra ese cine que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Como demasiado poético, demasiado temático, demasiado, no sé, caprichoso tal vez, y muy poco y directores que no veían cine, básicamente eran los que hacían las películas. Mucha gente que venía de publicidad, o mucha gente que entonces lo que pasó en mi caso, yo soy un poquito más grande que los demás. Yo me formé afuera, no en Argentina, me formé en Estados Unidos, entonces pude ver cine que en Argentina no se podía ver porque durante la dictadura no había festivales de cine en la Argentina. Entonces no había acceso a cantidad de películas un poquito diferentes de lo que se estrenaba en las salas de cine comerciales. Y los que vinieron después de mí, como pocos años después que yo, empiezan a interesarse en el cine post dictadura, ¿no? Cuando empiezan a aparecer escuelas de cine en Argentina y por un lado varias escuelas de cine. Resurge el Festival de Cine de Mar del Plata con una sección que se llamaba Contracampo, donde daban películas iraníes o no sé, como un cine un poco diferente del cine más convencional. Lisandro, por ejemplo, trabajó en esa sección como uno de los curadores de esa sección. Y aparecen revistas de cine, de crítica de cine, o sea que aparecen estudiantes de cine, aparecen críticos de cine y algunos directores empezamos a hacer películas. Entonces creo que todo eso es lo que dio origen al nuevo cine argentino en realidad. Y es un fenómeno muy post-dictadura, sin duda. Bom, eu vou emendar uma pergunta nessa. Estou pensando aqui porque é interessante isso que você menciona, que para nascer um novo cinema argentino é como se só fosse possível depois da ditadura, por tudo que a ditadura significava para a Argentina, né? Ao mesmo tempo, o cinema de vocês não tematiza a ditadura diretamente. Não tem filmes históricos. O cinema argentino fez vários, mas não na obra de vocês, os cineastas mais destacados e, bom, os melhores do novo cinema argentino. Como você vê isso? Você acha que de alguma maneira está lá algum reflexo? Está alguma coisa da experiência pós-ditadura no filme de vocês? Ou essa não era uma questão? No, es lo que decía antes, había algunas películas que querían hablar sobre la dictadura, pero hablaban de una manera muy burda, me parece, ¿no? No hablaban, o sea, podían ser o telenovelas en donde la forma de contar la historia simplemente hacían que el espectador se quedara tranquilo porque había alguien ocupándose de los desaparecidos, por ejemplo. Entonces, muchas de esas películas, en realidad, como que el valor que tenían era el tema que tocaban, pero no las películas en sí mismas. Entonces, hubo un poco de reacción contra eso, en realidad, ¿no? Es como, okay, hagamos cine porque nos gusta el cine, porque queremos el cine, porque nos interesa el cine, no porque nos interesan ciertos temas o porque queremos ser artistas, o simplemente nos gusta el cine, nos gusta contar historias cinematográficamente y trabajemos a partir de ahí. De algún modo ese es el planteo, me parece. Entonces, todos confiamos, los que hicimos películas a partir de ese momento, en que nuestras películas iban a reflejar de algún modo la realidad, pero sin proponérselo, ¿no? Como que sin proponerse hablar directamente de estos temas. Todos confiamos en que si había algo que la película tenía que dejar trascender, iba a estar en la película de algún modo, que no hacía falta planteárselo y ponerlo de manera tan explícita. Que la realidad aparece siempre, digamos, o sea, el contexto social aparece siempre. Tematizarlo a veces se empobrece antes que enriquecerlo. Ese es un poco el planteo, creo que hubo. No fue un planteo directo, nadie lo dijo nunca, o sea, nadie habló nunca de esto así, pero creo que en nuestras cabezas estaba eso, de algún modo.
E só uma pergunta bem tonta, às vezes, sobre isso. Vocês, sobretudo, Lucrécia, Alessandro, você tem contato pessoal ou como você falou, cada um tem um universo cinematográfico, também é um universo vital, não é vocês não são um grupo, não é um grupo de amigos, um movimento. Tem contato, vocês conversam sobre isso, assim? Tem das relações pessoais? Sí, o sea, a veces nos vemos. Sí, no somos amigos, o sea, no somos amigos. Diría que sí, que somos amigos, pero no nos vemos, bueno, hablo desde mi lado, no sé. Yo a Lisandro lo veo cada tanto, a Lucrecia la veo un poco más que a Lisandro, pero digamos que nos vemos en situaciones, en casas de amigos en común, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Pero nos llevamos súper bien, o sea. Y nos respetamos y nos queremos. Y ¿Alguna pregunta? de hecho, yo admiro mucho a Lisandro, admiro mucho a Lucrecia, o sea, me parece que son grandes directores de cine. Uma pergunta, assim, porque na verdade essa experiência de assistir ao Rapado hoje, né, assim, eu até falei mais cedo que o filme se transformou. Eu vi a terceira vez que eu vejo, assim, e o filme se transformou muito a partir do momento da experiência coletiva. Quando você vê numa sala de cinema, eu tenho a sensação de que as reações, assim, ao filme e as cenas, sobretudo as cenas de comédia, porque eu poderia chamar das cenas de comédia do filme, as cenas em que as pessoas riem, né? Isso, de certa forma, me remete a um certo cinema, talvez ali, cinema de corpo, uma comédia de corpo, ali, enfim, talvez até do cinema mudo, ou de uma comédia de um cinema americano dos anos 40, né, Afonso? A gente estava até falando do Preston Sturges, assim, a gente parece que tem coisas ali de um certo humor que me remete a, sabe, algumas referências assim, muito fortes desse cinema. E a minha pergunta, Martim, vai no seguinte sentido, assim: o que te motiva, o que você via em relação ao cinema no momento da feitura do Rapado? Quais eram as suas principais referências? Referências não quer dizer que elas são idênticas, obviamente, né? Mas assim, o que te motivava, né, naquele momento de uma certa cinefilia, talvez? Tenho super curiosidade em saber o que você via naquele momento. En esa época veía mucho cine americano clásico, mucho, Howard Hawks o Preston Sturges. Todavía no había visto nada, no lo conocía. Después se convirtió en uno de mis directores preferidos, pero en ese momento no había visto nada. Pero bueno, obviamente Bresson está muy claro en la película, como que admiración por Bresson está clara. Y también, bueno, se puede decir que sin ninguna intención la película es una especie de remake de Ladrones de Bicicleta de Vittorio De Sica, sin lo social, digamos, ¿no? Sin la parte social de Ladrones de Bicicleta, porque en este caso Lucio no necesita su moto para vivir, o sea, ¿no? Ese es un dato importante, creo. Pero de eso fui consciente después, o sea, no fui consciente mientras lo escribía, o sea, fue un plagio posterior. Sí, sobre todo eso, y las películas de Ozu también. Las películas de Ozu también me marcaron mucho, que él... sí, eso básicamente. ¿Alguien? Deixa eu passar. Sí. ¿Qué me gusta del cine brasileño? Bueno, me gusta mucho Arabia, por ejemplo, y las películas de Afonso. Bueno, de hecho, en las películas que me pidieron que eligiera acá, una de las películas que elegí es Arabia. Son 3 películas que elegí. Primero me habían pedido 3 películas argentinas y me pareció que era un compromiso muy grande elegir 3 películas argentinas. Entonces me mandaban los mails y yo no respondía. 4 mails y yo no respondía. Y finalmente pregunté si podían ser latinoamericanas. Entonces ahí elegí una película uruguaya, que es La vida útil, una película chilena, que es Verano. La vida útil de Cote Beiroj. Verano de José Luis Torres Leiva, y Arabia de
de los chicos, de Alfonso y de Joe. Así que sí, como que es una película que a mí o sea, yo fui a ver Arabia en el Bafisi, en Buenos Aires, creo que fue un sábado, y volví a pasar el domingo, y fui el sábado y volví el domingo. O no sé si fue el lunes, no sé, pero fui a ver 2 funciones. Que me pasó eso con muy pocas películas. Otra película con la que me pasó eso fue con Rebeldes del Dios Neón de Tsai Ming-liang. No sé si conocen esa película. Esa película, de hecho, la vi después de haber hecho Rapado. La dieron en la Cinemateca en Buenos Aires y fui un viernes y volví el domingo. Así como que tenía que volver a verla. Pero me pasó con pocas, con Arabia, con esta. Martins, eu fico assim, eu vi Rebeldes do Deus Neon, do Miliang, ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época que eu vi Rapado. Eu acho que os filmes são muito, tem uma relação muito próxima mesmo, assim. Sí, son películas muy distintas, pero hay, no sé, hay algo... Tem algo ali que são do mesmo ano, inclusive, né? Puede ser. São do ano de 92, mas enfim. Você falou Obviamente, Rebeldes del Dios Neón es una obra maestra y Rapado no, eso sin duda, pero es como que siento que pertenecen a un mismo mundo, digamos. Sí, a mostra te convidou, a mostra, né? A curadoria te convidou para fazer uma seleção de filmes, que foi chamado de Carta Branca, né? A Martim. Qual foi o recorte que você escolheu para selecionar os filmes que vão passar dessa mostra? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, que é uma curiosidade, que eu li em uma entrevista que há uma relação do seu cinema com o novo cinema de Taiwan. Y yo quería oír un poco de eso también. Bueno, justo recién hablé de Tsai Ming-liang, ¿no? Que en relación a eso, y no, es un cine, el nuevo cine taiwanés, en el momento en que me formé también es un cine que vi mucho. Yo vivía en Estados Unidos, en New York, y pasaban esas películas en los festivales ahí, tanto en el barrio chino, en festivales de cine chino, o festivales, o el New York Film Festival, donde pasaban una programación más mundial, digamos. O sea, y vi esas películas ahí, me quedé muy impresionado con eso, y como me tocaron mucho, también me sentí muy como en sintonía con esas películas, de algún modo, ¿no? Mental, digamos. O sea, me sentía muy como dentro de un mismo universo. Eso con respecto al nuevo cine taiwanés. Y con respecto a las películas que elegí, quise elegir películas de directores contemporáneos, latinoamericanos, Brasil, Uruguay y Chile, como países cercanos, y películas que me gustaran mucho, que me hayan dejado completamente satisfecho de algún modo, no sé cómo decirlo. O sea, sí, que me tocaron, sí, como eso. Boa noite a todos. Eu tive uma impressão do filme assim, mais subjetiva, que eu vou comentar assim mais do que eu acho. Eu não sei se faz sentido assim para você. Que o Gabriel, como ele fala um pouco da fotografia, né? O que me vem em mente também no filme é a experiência do jogo ali, né? E como que essa localidade ela vai e volta assim no filme. Quase que ele já no ponto de partida, né? Pós a moto roubada, né? E já tá ali naquela localidade e tudo mais. O que é muito interessante porque eu não tenho acesso nessa localidade de forma assim próxima, só está nos shopping centers. E eu queria saber assim de você, e aí me lembrando um pouco da fotografia assim, tem algumas experiências meio que em 2D assim, que me lembram um pouco a própria experiência de um jogo mesmo, em que ele tá andando assim no passeio e tudo mais. E eu também me lembro da cena da moto assim explodindo assim no meio da rodovia assim, e o próprio personagem também fazendo isso com a moto dele, né? Quase que enquadramentos semelhantes, né? E eu queria saber de você se isso foi proposital, se, enfim, se isso também
tá na sua linguagem, assim? No sé si entendí todo la pregunta, pero entendí que preguntabas en relación a el videojuego y luz. Sí, no sé si hay mucho, pero sí, me parece que sí, en el momento en que él deja la moto en la ruta y explota la moto en el videogames, digamos, sí, eso sin duda está pensado como algo completamente relacionado, pero la idea de la experiencia del videogame me parece que no tanto, no lo pensé como algo que tenga que ver con el estilo de la película, de algún modo, eso no lo tuve presente, no. Ligar. Oi. Bem, já tivemos muitas perguntas já sobre a obra e tal, eu vou trazer um pouquinho por um campo aí que me interessa. Coisa de curiosidade mesmo, saber um pouco melhor do espaço para o seu cinema e para esse cinema que a gente está conversando aqui, argentino, da sua geração, tanto na década de 90, quando você lançou o Rapado, quanto hoje. O que vocês têm assim, de circuito de exibição, de interesse do público, de canais locais? Queria saber um pouco da realidade hoje para o cinema mais independente, assim, argentino. Na Argentina, né? Na Argentina, exato. Los canales de exhibición, decías. Sí, bueno, es un momento en donde todo está cambiando mucho por las plataformas, sin duda las plataformas de streaming cambiaron completamente el modo de distribuir de las películas. La pandemia también hizo que la gente deje de ir al cine. En Argentina, en Buenos Aires es raro porque es una ciudad con mucha vida cultural, hay miles de teatros donde pasan obras de teatro independientes. Creo que es la ciudad con más teatros del mundo realmente, y donde hay más obras de teatro en cartel que en ninguna otra ciudad que yo conozca, por lo menos, o sea, más que en Nueva York, más que en París, más que, no sé, siempre hay cantidad de obras y cantidad de teatros de distintos tamaños, y para el cine lamentablemente no hay prácticamente salas de exhibición de películas que no sean del circuito masivo, no hay, o sea, hay una que es un museo que es el Malva, que se pasa películas los fines de semana y hace 2 o 3 funciones por día, y después está la Cinemateca, que cada tanto estrena una película por una semana, pero prácticamente no hay, y después está el cine del Instituto de Cine, la Sala Gomón, que estrena películas argentinas, pero también tiene una programación muy restringida. Entonces no hay salas para películas que no sean industriales, prácticamente. Y eso fue siempre así y nunca cambió, y nadie entiende por qué. Pero es así. Por lo menos Buenos Aires es así, el resto del país es bastante parecido. En grandes ciudades, en otras grandes ciudades hay una sala o a veces que pasa este tipo de cine, pero no más que eso. Entonces es un panorama no muy bueno. Y ahora, bueno, están las plataformas, entonces eso es, al menos es como una salida, decir, bueno, uno puede estar, su película puede estar en alguna plataforma y ahí la gente la puede ver, qué sé yo. Pero si no, muchas veces la gente hace películas que están una semana y después desaparecen, como que nadie más las puede ver nunca en ningún lado. Hay un instituto de cine desde siempre, en Argentina existe el instituto de cine, y apoya las películas argentinas, pero el dinero que da cada vez es menos en realidad. Es muy muy poco, no alcanza para filmar una película de
alcanza para hacer una película de 2 semanas de rodaje, no más. O sea que 2 semanas de rodaje es muy poquito. Entonces siempre hay que buscar o hacer una película muy mínima o buscar dinero afuera. Buscar dinero en fondos de afuera. O si no, bueno, ahora también mucha gente hace películas para las plataformas, para Netflix o para... pero ahí uno ya no es dueño de su película, las condiciones son medio complicadas y es difícil mantener una mínima independencia artística con esas corporaciones, digamos, ¿no? Tô pegando um pouco na carona do que você falou. Você falou de como de que também os seus filmes têm que inventar a própria economia, tanto em termos narrativos como também financeiros para serem feitos. Você em geral filma com muito tempo de distância entre um filme e outro. E você também contou agora dessa mudança de cenário, né? De produção e de exibição com a entrada das plataformas. Juntando tudo isso, assim, eu queria te perguntar como é que você está percebendo agora, depois de ter feito 2 filmes, como é que é a economia do seu cinema, nesse cinema que está mudando muito? Os seus processos ainda têm lugar? Ou você acha que tem que começar a mudar a maneira de fazer filmes? Você vislumbra trabalhar para alguma plataforma? Como está a sua percepção do seu trabalho, da economia do seu trabalho, nessa nova realidade do cinema? Todavía no tengo un guión escrito, entonces no me estoy preguntando cómo voy a hacer para financiarlo. Uno de los motivos por los que tardo mucho en hacer una película es que me lleva mucho tiempo escribir un guión y después me lleva mucho tiempo encontrar la financiación para filmar las películas. Entonces todo eso hace que tarde mucho. Pero realmente en este momento no estoy, como terminé 2 películas y no estoy pensando en hacer una próxima por el momento. Todavía no tengo un guión. A mí me gustaría seguir trabajando de la misma manera, pero tal vez es atarse a un sistema que ya no va a existir. No sé, me resultó muy difícil conseguir los fondos para el último largo de ficción que filmé ahora. Pero también las plataformas son, como decía recién, es muy difícil mantener alguna independencia artística, ¿no? Es como que uno tiene que hacer películas por encargo y películas de las que uno nunca va a ser dueño al final. Como que los dueños son, por lo general, a veces existen otros sistemas, pero por lo general los dueños son las plataformas que deciden cuánto tiempo está en la plataforma, después la sacan y después ya uno está completamente afuera de eso, ¿no? Y no me interesa mucho eso en realidad, o sea, no... Es demasiado trabajo y uno pone demasiadas cosas como para después no tener al menos cierta participación en el destino de eso que está haciendo. ¿Y vos cómo lo vivís eso? Vou responder a pergunta. Vejo como você, sabe, Martinho? Eu acho que eu fico pensando também, conversando com Jerônimo, que é da produtora Puma, que foi coprodutora dos 7 anos em maio, meu filme, e que produz também com Martim. Eu sinto que para nós do terceiro mundo, esse sul global, a relação com as plataformas é de empregados, de prestadores de serviço, de mão de obra. É isso que basicamente eles buscam quando vêm se relacionar com o nosso cinema, sabe? A não ser que as coisas mudem e que o Estado se reconfigure, que comece a dialogar com as plataformas a ponto de o modelo de negócios delas mudarem e permitirem que outros processos, outras maneiras de produção possam existir, fazer parte dos catálogos e dos investimentos das grandes plataformas, eu acho que fica difícil a manter uma independência artística, um controle da própria obra e ter a autonomia criativa que em geral nossos filmes têm no modelo de produção em que é absolutamente hierarquizado. Eu não vejo muita saída na maneira que está. Aí fica muito para cada um, né? Saber o que topa fazer, o que aceita fazer ou não, mas eu compartilho com você na adequação.
não me interessa ser só um empregado de nenhuma plataforma. Alguém mais? Bom, então podemos encerrar. Mais uma. Ficou demorando, mas agora vai. Solta aí. Manda aí. Isso é uma piração minha, mas a presença de Rosário no Rapado e na sequência ela ser a protagonista, Silvia Prieto, há alguma relação de uma continuidade de personagem, algo nesse sentido ou não? No, en realidad lo que pasó fue que primero había empezado a filmar esa película de la que hablé con Rosario como protagonista, que después de una semana de rodaje tuvimos que cancelarla. Y escribí Rapado y quise que estuviera en algún momento, que apareciera en algún momento Rosario, no sé, tenía ganas de que apareciera. Entonces le pedí que hiciera eso, nada más como para que esté. Y después sí filmé Silvia Prieto con ella. Después no pude hacer nada más con Rosario porque para mí siempre quedó como Silvia Prieto. No sé, como que quedó ahí. Bom, ali realmente era difícil fazer outro papel. Foi tão... É muito bonito, né? Na primeira vez, quando eu vi o filme, eu vi muito jovem, eu realmente achei que ela se chamava Silvia Prieto. Eu não conhecia a Rosário Bley Faria na hora, eu falei assim, nossa, que interessante esse filme sobre a Silvia Prieto. E bom, não é. Rosário Bley Faria como a Silvia Prieto. Bom, gente, vamos encerrar. Queria agradecer novamente Martim por estar aqui com a gente, pela conversa, pela generosidade. Samuel, equipe do Minas, pelo convite, por ter organizado o evento. E a vocês por terem participado e tão pacientemente aguardado até o final. Deixo aqui o recado para que vocês vejam os outros filmes da mostra, né? São melhores. Eu adoro o Rapado, mas acho que realmente Guantes Mágicos estou tendendo a considerá-lo o meu favorito. Mas, bom, eu vou até passar para o Samuel para não cometer nenhum gafe, para ele falar as informações corretas da mostra, mas o que fica aqui de recado galera, volta e veja, porque é raro, é muito difícil ver esses filmes aqui no Brasil. E eu já tinha visto Rapado 3 vezes, foi a 4ª vez que eu vi hoje. É completamente diferente ver na sala de cinema e certamente não só percebe-se, vê-se o filme melhor, mas ele impregna na cabeça um jeito absolutamente diferente. Assim, para mim foi como ver o filme pela primeira vez de novo. Então, voltem, espalhem, façam todo tipo de jabá digital e analógico e convidem as pessoas para ver os filmes, porque é uma oportunidade muito rara. Os dias, não sei, eu esqueci até onde vai a mostra. Começa hoje, vai até dia 26, que é quarta-feira que vem. E é possível comprar os ingressos das sessões pelo site, e aí tem um valor quase simbólico de R$2, né, o que é ótimo. E eu peço também assim, para que chame mais pessoas para assistirem os filmes e, enfim, traga mais gente, porque realmente os filmes é possível assistir, alguns dos filmes estão no MUBI, mas hoje eu percebi assim, realmente que a experiência dos filmes em sala é outra coisa, né? Então, enfim, eu agradeço imensamente Martim, Afonso e vocês também por terem vindo aqui. Espalhe a notícia, tá bom? Muito obrigado.